go inside the shop in the front door, the restroom is right underneath the stairwell. If you don't speak Spanish and you need a translator, or if you don't speak Spanish and you sit over here, our translator is going to translate for you guys. Uh-oh. I'm in there then. Thank you. I'm in there. No problem. It might not be perfect. Oh, well, come on over here. Sit down. Because you could be an issue. Just stop, just let it go. ¿De cuánto tiempo dispongo? Yeah, no. What about sign language? Y'all do sign language too? Can we have an interpreter? I wouldn't know. Be in the background. No quiero un café, un cafecito de chocolate. ¿Y un pan? Primero el trabajo, luego Ay, pero mira, ahorita no andas chamba. tienes razón, una cosa. Lo que no digo. ¿Quieres dar una información? I didn't know what kind of it was, but I was like, I'm with you. Good evening, with the permission of the four directions, permission of Father, Son, Mother Earth, permission of our grandfather, our father, the choir, permission of the guardians of this place, permission of everybody here present. I don't know if you're familiar with Omar Garcia or the Yosinapa 43
people that were disappeared in Mexico by a combination of governmental officials, including the army, the federal police, the state police, and local police, and the drug traffickers in Mexico. But it was a combination of all of those people working in conjunction. They were on their way to Mexico City. For some reason, they got to in Iguala. They stopped there, and then the federal police started just shooting at them, and then, you know, I think they killed 3 of them. Mataron 3. They killed 3 of them, and then the other ones that were all captured, and one of them was slashed with some kind of machete on in his face, and they captured 43 and they put him in jail. So they gave him to the army. The army supposedly gave him to the narcos, of the people that were, and they disappeared. So up to this date, there's no one, nobody knows what has happened to them. There has been no clues. There has been no communication. There has been nobody informing. So, and this is what Omar is going to speak about. Whatever questions you have about their experience, or whatever you want to ask, go ahead and ask. Luis Omar García. En lo que pasa el tren pueden aprovechar. That cheesecake is so good. Buenas noches a todos, a todas. Good evening, Gracias everybody. por la apertura que han dado en este lugar Thank you very para much que yo pueda informar de lo que pasa en México. for allowing him to speak here, speak about what's happening in Mexico. Van a traducir aquí, nada más ahí los Bien, pues mi nombre es Omar. Mi nombre es Omar, soy uno de los sobrevivientes de la masacre y desaparición forzada de estudiantes hace más de 3 años en Iguala, Guerrero, México. Soy Omar y solo puedo hablar ante micrófonos porque así no tengo tan fuerte la voz. Pero bueno, repito, gracias por el espacio que nos dan. Muchos seguramente han escuchado del tema, han sabido un poco del caso de la desaparición de los estudiantes allá en México. Y sin embargo, es necesario establecer que hay diferentes versiones de lo que pasó aquella noche. La primera versión es la del gobierno mexicano. El gobierno mexicano establece que nuestros compañeros fueron tomados por la policía, entregados al crimen organizado, y que el crimen organizado los calcinó en un basurero, reduciéndolos a cenizas. Y que cuando terminaron de quemarlos, tomaron las cenizas y las fueron a tirar a un río. Esa es la versión del gobierno. Ahora, la cuestión es si esa versión es cierta o es falsa. Para nosotros fue un proceso difícil al principio. Para las familias, para los estudiantes, compañeros de nuestros compañeros desaparecidos,
La desaparición forzada era un tema que no conocíamos, más que en libros. En historias, en documentales, habíamos escuchado de Argentina, de Uruguay, de otros países con desaparecidos. Habíamos escuchado un poco de los desaparecidos de la Guerra Sucia en México, pero nada más. No era algo que hubiéramos padecido en tiempos recientes. ¿Por qué hay que cuestionar la versión del gobierno? ¿Será solamente un impulso de gente cerrada, gente que no entiende razones? ¿Será necedad de las familias? ¿Qué será, no? La gente se pregunta. A ustedes, si ya los quemaron, ¿qué andan haciendo en las calles? Si ya los calcinaron, acepten la ayuda del gobierno, nos dicen. Si ya los calcinaron, ¿para qué andan de revoltosos? Dicen en los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación olvidan una cosa, y es muy terrible. Nosotros descubrimos que el gobierno mentía 10 días después de los acontecimientos. El 5 de octubre de 2014, en las afueras de Iguala, se encontraron 5 fosas clandestinas. En esas 5 fosas había 28 cuerpos, cadáveres de personas del sexo masculino, quemadas un poco, irreconocibles. ¿Saben qué dijo el gobierno ese 5 de octubre? Y al día siguiente, el 6 de octubre, en los medios dijo, esos 28 son los normalistas. Y créanos que nosotros estábamos llorando esa noche. Las familias lloraban, los estudiantes sobrevivientes llorábamos, todo el mundo estaba llorando. Estábamos bien creídos de que era cierto, de que esos 28 eran nuestros compañeros. ¿Y saben qué determinó que no nos engañaran? ¿Pueden imaginarse siquiera por qué no nos pudieron engañar? Porque teníamos defensores de derechos humanos y abogados que nos dijeron, espérense, no lloren. Primero hay que identificar esos cuerpos. Y como la confianza en las autoridades era muy poca, convocamos a través de nuestros defensores a expertos de otros países. Vino el equipo de antropología forense argentino y junto al gobierno mexicano, ambos hicieron los análisis de ADN de esos cadáveres y los confrontaron con los perfiles genéticos de las familias. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue el resultado? No eran nuestros compañeros. No lo eran. Y ahí abrimos los ojos, nos dimos cuenta de lo que nos estábamos enfrentando en realidad. Lo que pasó el 26 de septiembre fue terrible. Ahora, lo que trató de hacer el gobierno al engañarnos, al cometer un crimen para tapar otro crimen, eso fue todavía peor. Porque nos dimos cuenta que el Estado no estaba dispuesto ni a decirnos la verdad, ni a darnos justicia. Lo que iba a tratar de hacer a partir de ese momento era armar una versión a modo, para encubrir al ejército, para encubrir a policías, para encubrir a funcionarios, para encubrir a los responsables. Eso es lo que descubrimos ese 5 de octubre. No sé si pueda caber en sus cabezas, pues, o sea, ¿cuál era la pregunta lógica al decir esos 28 no son los normalistas? ¿Cuál era la pregunta que debería seguir a eso? La pregunta debió ser, no son los normalistas, entonces, ¿quiénes son? Porque esos 28 tenían familias, tenían mamás, tenían papás, tenían hermanos. Ya nadie preguntó. Y como nadie preguntaba, en Iguala surgieron otras familias que se llamaron los otros desaparecidos y empezaron a buscar y encontraron, hasta la fecha han encontrado por lo menos 300 cadáveres enterrados en fosas clandestinas. Por lo menos, imagínense nada más. Ahora, cuando fuimos más allá en Guerrero, en México, nos dimos cuenta de que son 28,000 y que a muchas familias les han hecho lo mismo. Hay mamás que les han entregado restos óseos de animales. Les han entregado huesos de pollo y dicho, esto es lo que encontramos de tu hija, esto es lo que encontramos de tu hijo. No lo abras, se los dan en una cajita y ya. Y esas familias no tuvieron un defensor como nosotros, nadie los vio, nadie los apoyó.
Ayotzinapa tuvo suerte de que haya habido mucha visibilidad, de que los medios luego llegaran, Telemundo, Univisión, RT, medios internacionales y nacionales rápidamente pusieron el ojo sobre Ayotzinapa. Y luego el resto. Entonces no estamos locos cuando estamos 3 años después insistiendo que tienen que decirnos la verdad. O sea, estamos bien encabronados. Y no nada más por lo que nos hicieron a nosotros. Es una situación grave de derechos humanos que vive el país. Pues bien, nosotros en vista de que la situación estaba de esa manera, en vista de que el gobierno no tiene la capacidad ni la voluntad para investigar, ¿saben qué hicimos? Nosotros pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que brindara asistencia técnica al gobierno mexicano para que se investigara bien. ¿Saben por qué? Porque es bien lógico, es bien fácil entenderlo. Si no confías en la autoridad, tienes que ponerle a alguien ahí para que haya 2 que estén viendo la misma investigación. De esa manera podrás tener, esa investigación podrá tener más confianza, más credibilidad, más transparencia. Nosotros necesitábamos a alguien que estuviera vigilando al gobierno que hiciera las cosas bien. Pero ellos dijeron sí. El gobierno mexicano se comprometió el 29 de octubre a que la Comisión Interamericana entrara al país. Sin embargo, dejaron que entrara la comisión hasta el 3 de marzo de 2015. ¿Por qué lo hizo así? Porque primero tenían que dar ellos su propia versión. Su propia versión de que a nuestros compañeros los calcinaron, la dieron a conocer el 27 de enero de 2015, 2 meses antes de dejar que los expertos internacionales llegaran. Ahora sí, pues hagan lo que quieran, nosotros ya llegamos. ¿Y saben a quién fue dirigida la información? A la gente de a pie, que ven en las telenovelas, en la televisión, la noticia. La gente nos apoyaba muchísimo. Cuando vieron lo que dijo el gobierno, dijeron, no, pues ya los quemaron, vámonos a nuestra casa. Ya, se acabó. Entonces, cuando vino el grupo, tuvo que hacer un trabajo muy grande para desmentir esa versión. Su primer informe lo dieron a conocer hasta el 6 de septiembre de 2015, 8 meses después de la versión del gobierno. Y fue contundente, eso sí está muy claro, fue contundente el grupo de expertos independientes. Entre otras cosas, descubrieron que ese basurero había estado siendo calcinado o quemado, se quemaba basura y demás cosas desde el año 2009. Los expertos lograron tener imágenes satelitales de agencias internacionales que tienen satélites o lo que sea, y había imágenes muy parecidas de un año a otro. Lo que significa una cosa, ese basurero, o cada año se calcinaba 43 personas ahí, o nos querían ver la cara otra vez. Los celulares permanecían activos meses después. Se torturó a los presos para obligarlos a declarar como el gobierno quería que declararan. Participaron y se coordinaron todos, policía municipal, estatal, federal, ejército y grupos del crimen organizado, todos coordinados. El gobierno federal sabía en tiempo real lo que estaba pasando y pudo haber parado la acción de la policía. No lo hizo, dejó que pasaran las cosas. Por lo tanto, es responsable por omisión, así se le llama en el derecho, ¿no? Por cómplice, por lo que sea. Entonces no se puede establecer el paradero. El segundo informe lo dieron a conocer hasta... bueno, déjenme decirles que como no les gustó al gobierno el informe del grupo de expertos, intentó que se fueran del país. Nosotros presionamos, el movimiento allá en México, la comunidad internacional presionó para que ese grupo se quedara más tiempo. Se quedaron 6 meses más, solo 6 meses más, a pesar de que el compromiso de Enrique Peña Nieto era de que estarían indefinidamente hasta que se resolviera el caso. Solo logramos 6 meses. Bueno, en abril de 2016 dieron a conocer su segundo informe y fue más contundente todavía. Por un video que lograron obtener los expertos descubriendo a un alto funcionario del gobierno
al jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, sembrando evidencias. Ahí nomás, para que se den cuenta de qué estamos hablando. Es decir, ¿qué sembró Tomás Herón de Lucio? Sembró un resto de uno de nuestros compañeros. Solo uno ha sido identificado. Se llama Alexander Mora Venancio. Y sobre eso se sustenta la verdad histórica del gobierno. Porque ellos dicen que lo sacaron del basurero, de las cenizas del basurero. Mentira, lo sembraron, lo llevaron de otra parte. Entonces, la cuestión ahora es la siguiente. Si asesinaron a nuestros compañeros, deben decirnos dónde, porque en ese basurero no. Y deben establecerse responsables tal cuales, porque en todo este tiempo le han echado la culpa al narco y le han echado la culpa a funcionarios y policías municipales. No es cierto. Están involucrados funcionarios de alto nivel, están involucrados el ejército, la policía federal y otras agencias. Entonces, por eso estamos hasta 3 años después. No es nada sencillo, pues, lo que estamos pasando. Ahora, ¿por qué es importante apoyar a Ayotzinapa? ¿Y por qué es peligroso no apoyar a Ayotzinapa también? Se los voy a decir de esta manera. Lo voy a ejemplificar porque seguramente muchos de aquí son activistas y saben cómo se da a conocer un problema, ¿no? Ustedes seguramente hacen flyers de información para invitar a sus eventos. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que entre más gente tengan, más posibilidades tienen de resolver sus problemas. ¿Sí o no? Sí. Si es un evento de recaudación, entre más gente venga, pues más dinero va a entrar, etc. Entonces, el peligro ahora con Ayotzinapa es que esa tesis se deshace, compañeros. Nosotros creíamos esa verdad, esa máxima, entre más gente sepa, más posibilidades hay de que se resuelva. Ahora, Ayotzinapa lo conoció todo el mundo y el gobierno sigue así como burlándose. Di lo que quieras decir, haz lo que quieras hacer, yo no te voy a resolver. ¿Qué implica esto? Si no le resuelven a Ayotzinapa, que es un caso tan visible, pues mucho menos le van a resolver a quienes no ven, a quienes ni siquiera volteamos a ver. Ese es el peligro ahora. Ese es el peligro realmente. Si a un caso tan relevante no se le hace justicia, mucho menos se le va a hacer justicia a los pobrecitos y pobrecitas mexicanos y mexicanas que nadie voltea. Por eso es tan importante sostener esta brasa, este leño ardiendo que se llama hoy Ayotzinapa. Porque tenemos que sentar un referente. Tiene que haber justicia por este caso. Tenemos que romper este muro de impunidad que nos han impuesto. Eso es de lo que estamos convencidos. Y que se sepa muy claro, nosotros no estamos luchando solo por 43. Estamos luchando por los 30,000 o más que pueden ser, porque esas son las cifras oficiales. Para colmo. Podrían ser muchos más, muchas más. Los feminicidios están a la orden del día. 7 mujeres diarias asesinadas en el Estado de México, ahí donde gobernaba el PRI y ha gobernado el PRI siempre, de donde viene Peña Nieto. Los feminicidios, los periodistas asesinados, los defensores de bosques, de tierras, las comunidades indígenas despojadas. Esa es la situación, tenemos que ponerlo en alto ya. Y entonces nosotros hemos querido salir desde hace 3 años a conformar redes de solidaridad. Y hemos entendido que no se trata solamente de pasar y tirar el rollo, porque eso es pasajero. Tenemos que crear organización. ¿Cuántas historias no hemos conocido acá en Estados Unidos? ¿Cuántas luchas? ¿Cuánta represión también? ¿Cuánta exclusión? Los compañeros afrodescendientes asesinados, ¿cuántos van? Pónganse a verlo. La raza pues también. Ahora el DACA, ¿cómo los va a afectar? Dentro de 1 año y medio ustedes, los que tengan hijos, se van a tener que estar cambiando de casa y escondiéndose porque todos sus datitos están ahí, sus datos están en las bases de datos. Y van a tener que correr y van a tener que ir. Y créanme, y esto sí se los advertimos, Luis Videgaray o quien sea que esté de Relaciones Exteriores en México, para quedar bien, va a recibir a unos 100 Dreamers o jóvenes, nomás para la foto.
Pero a la filota que venga detrás de esos 100 ya no van a tener oportunidad. Y eso se los aseguro. Porque la gente está huyendo de México a causa de la violencia. Y de acá para allá la van a correr. ¿A dónde van a quedar esa gente? ¿Se van a ir para el mar o se van a ir para Canadá o se van a ir para dónde pues? Esa es la situación, por eso tenemos que crear organización. ¿A qué vine yo? 2 objetivos, a informar. Todo lo que he dicho hasta ahorita es información, porque el movimiento continúa, las familias siguen unidas, siguen buscando, siguen exigiendo justicia. Y el segundo objetivo es invitarles a sus colectivos, organizaciones que hayan apoyado a Ayotzinapa o que tengan otras causas. Nosotros tenemos la intención de conformar una coordinación estatal aquí en Texas de apoyo a Ayotzinapa, sí, pero también de que se conozcan ustedes otras luchas, están tan cercanos, tenemos que empezar a hacer un frente por los problemas de allá, pero también por los problemas de acá. Y aprovéchenos, Ayotzinapa todavía es una voz que une, que convoca. Utilícennos si así quieren escucharlo, utilicen el nombre de Ayotzinapa. Recíprocamente, nosotros pensamos convocar esta reunión como a finales de diciembre. Una coordinación, porque es muy bonito, ¿sabe? Les voy a contar. Siempre pongo este ejemplo. A veces no nos llevamos con otros colectivos, nos andamos peleando por estupideces. Nosotros, en 2012, veíamos con malos ojos a los del Yo Soy 132 en México. No sé si sepan de ellos. Nosotros, como eran de la Universidad de la Ibero, del ITAM y de otras universidades privadas, decíamos, pues esos son fresas. Esa lucha no vale porque van por la banqueta, se marcha acá en la calle, se tiran bombas molotov, decíamos nosotros, ¿no? Así, eso no es lucha, decíamos. O sea, nos burlábamos de ellos. Bien cuadrados que estábamos. No nos dimos cuenta después y nos tuvimos que callarnos la bocota cuando supimos y vimos a muchos compañeros del Yo Soy 132 apoyarnos en Londres, en Francia, en tal, acá, allá. Por todos lados estaban, tenían redes. Ay, cabrón, decíamos, no eran presas, eran cabrones. Los zapatistas igual, Atenco igual, otras luchas igual. Entonces nosotros, Ayotzinapa también tiene sus redes. Y estas redes son para ayudarnos a nosotros, pero también para ayudar a otros. Y no solo en el presente, sino también en el futuro. Muchas de las que aprendieron a organizarse con Ayotzinapa, con el tema de Ayotzinapa, en la Ciudad de México, en Morelos y en otros lados, fueron los primeros en formar brigadas de rescate ahora durante el terremoto. Ay, nomás para que vean que lo que hemos hecho sí tiene resultados y que hay situaciones en las cuales debemos dejar de lado nuestras diferencias, nuestros prejuicios, todo lo demás. Tenemos que darnos cuenta de que nos están jodiendo a todos, pues. A eso venimos, a eso vengo. Yo no iba a venir un papá. Don Mario o don Felipe, 2 de los papás iban a venir. No se pudo por cuestiones económicas.